Ya tenemos el entorno y los datos de entrenamiento en un formato Python claro y bien ordenado. La librería de Hugging Face especializada para el tratamiento de datos es Dataset, de la que ya hemos hablado. Ya dijimos que fue diseñada para manejar eficientemente grandes cantidades de datos y para trabajar con los modelos de procesamiento de lenguaje natural como BERT. En este código usamos la función dist de Python para crear un diccionario en el que las claves son utterance, label, tokens y token labels. Y sus valores corresponden a las listas que hemos creado antes con estos nombres. Una vez creado el diccionario, se pasa a la función dataset.fromDist, que convierte el diccionario de Python en un objeto dataset que almacenamos en una variable de nombre snipsDataset. Así ya tenemos todos los datos en un formato correcto y contenidos dentro de un objeto dataset de nombre snipsDataset, que ahora podemos utilizar en nuestra clasificación de tokens. Si estás realizando esta tarea con tus propios datos, en la que necesitarás el contenido de este dataset para múltiples casos de uso posibles, es una muy buena alternativa crear un dataset como este, que contenga todos los datos, aunque no los vayas a necesitar todos para todas las tareas, pero los tienes centralizados y desde el objeto dataset acceder a los que necesites en cada momento, sean los strings de declaraciones, las etiquetas de secuencia, las declaraciones tokenizadas o las etiquetas para esos tokens. Una vez que tenemos nuestro dataset completo almacenado en la variable snipDataset, vamos a crear lo que se denomina el Train Test Split, un paso fundamental en la creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, que tiene que ver con la forma en la que dividimos los datos disponibles. En este caso, los que tenemos en nuestra variable snipsDataset. Esto se hace para evitar un problema común en aprendizaje automático que se conoce como sobreajuste, que ocurre cuando un modelo aprende muy bien los datos de entrenamiento, pero no es capaz de generalizar correctamente cuando se le pasan nuevos datos. En la práctica se traduce en un modelo que tiene un rendimiento excelente con los datos de entrenamiento, pero malo con datos que no ha visto antes. Por eso, si hacemos los tests con los mismos datos con los que se ha entrenado, podemos provocar este problema de sobreajuste. Esto lo evitamos llevando a cabo una división de los datos en una parte para los entrenamientos y otra parte para poder evaluar la precisión del modelo con datos que no ha visto durante el entrenamiento. De este modo tendremos una estimación más realista de cómo se desempeñará nuestro modelo en el mundo real. En esta línea lo que hacemos es usar el método trainTestSplit del objeto dataset para crear dos nuevos datasets, uno para entrenamiento y otro para prueba. El argumento testSite igual a 0.2 significa que el 20% de los datos se reservarán para el conjunto de prueba y el 80% restante se utilizará para el conjunto de entrenamiento. Señalar que este método trainTestSplit desordena aleatoriamente los datos antes de hacer la división, para asegurarse que los datos de entrenamiento y de prueba están distribuidos de manera uniforme y no incorpore sesgos posibles si solo usáramos el 20% del inicio o del final, por el modo en el que pueden estar ordenados los datos originales. Al mezclarlos, garantiza que será una prueba más representativa de todo el contenido. Después de ejecutar esta línea de código, snipsDataset ya no será un solo dataset, sino un diccionario que se denomina datasetDit en la librería Dataset y que contiene a su vez dos datasets, snipsDatasetTrain para el entrenamiento y snipsDatasetTest para la prueba. Podemos echar un vistazo a nuestro dataset en el que cada elemento por sí mismo se verá como un diccionario Python. Así que nuestro primer elemento en nuestro set training, recuerda que variará cada vez que lo probemos si ejecutamos antes el método trainTestSplit, porque mezcla todas las secuencias. La que nos devuelve en este caso es esta y observa como el primer elemento es un diccionario cuya clave es utterance, la declaración, y cuyo valor es utterances, que es la secuencia completa. La segunda es el diccionario de clave label y valor es la posición que ocupa el sequence labels, que es la categoría que corresponde a la indexada de 0 a 6 en este caso.
El tercer diccionario, tokens, con la lista de valores para cada token, y el cuarto, las etiquetas de token por sus índices. Para poder llevar a cabo el entrenamiento necesitamos instanciar el tokenizador de Distilbert, el modelo que vamos a utilizar. Vamos a usar la versión de Distilbert base Uncased, porque los datos que usamos de Snips son todos minúsculas. Una vez más, elegir Cased o Uncased dependerá del tipo de datos que estemos usando. Ahora usamos el tokenizador de Distilbert para tokenizar las declaraciones de nuestros datasets. Lo hacemos creando una función de nombre preProcessFunction, a la que cuando llamemos tendremos que pasar como parámetro un lote de datos. Y lo que hará esa función es tomar esos datos del campo utterance que tenemos en Snip Dataset y que contiene las declaraciones y tokenizarlas con el tokenizador de Distilbert Tokenizer Fast. Es cierto que los datos de entrada que estamos usando ya están tokenizados, como hemos visto, pero ya sabemos que los tokens son un vocabulario predefinido y nada nos asegura que la tokenización de los datos de entrada sea la misma que la de Distilbert. Así que aquí nos aseguramos que los tokens que usamos sean los que espera este modelo Distilbert. Le añadimos truncation igual a true, que cortará la secuencia si superan los 512 tokens, el límite para BERT, como ya sabemos. En estas secuencias muy probablemente ninguna lo superará, pero siempre es mejor asegurarse. En esta línea de código es en la que le aplicamos la función preProcessFunction a cada elemento de Snips Dataset y lo hacemos por lotes. Al usar budget igual a true, el método map procesará los datos en lotes en lugar de uno a uno, lo cual suele ser más eficiente. El resultado, secCLF Tokenized Snips, es un nuevo objeto dataset en el que todas las utterance han sido tokenizadas de acuerdo con la lógica definida en preProcessFunction, usando por tanto Distilbert Tokenizer Fast. Aquí vemos cómo se ha llevado a cabo la tokenización y cómo el dataset DIT secCLF Tokenized Snips ahora contiene dos datasets. Uno, train, con 10.467 entradas y uno, test, con 2.617. Esta otra parte nos indica la velocidad del procesamiento y conversión. Finalizada la conversión podemos acceder al contenido de cualquiera de las secuencias. Así accedemos a la primera del entrenamiento. Utterance es la declaración. Label es la etiqueta de secuencia que devuelve por su índice de 0 a 6. Los tokens, ya con tokenización Distilbert, las etiquetas de token. Los inputs IDs, que estos sí son los IDs de los tokens del vocabulario de Distilbert. Y vemos como también incluye la attention mask. Esta estructura es el resultado de haber usado el encoder del tokenizador de Distilbert en su versión FAS, que ha añadido a las 4 primeras claves que ya teníamos antes dos nuevas, Input IDs y Attention Mask, que antes no estaban. Con esto, ahora sí ya tenemos la estructura de datos tal y como la espera nuestro modelo Distilbert. La clave Attention Mask hace referencia a los tokens a los que debe prestar atención y a cuáles no. Aquí son todos uno, debe prestar atención a todos. Pero en un momento vamos a añadir el padding, que ya sabemos que son tokens especiales pad. Y si la entrada tuviera tokens pad, aparecerían en Attention Mask como 0, porque no tiene que prestarles atención. Ahora tenemos un dataset que contiene todos estos datos con tokenización Distilbert. Ahora tenemos que definir el collator, que se encargará tanto de convertirlos en tensores PyTorch, que pueden ser procesados en modelos que usan aprendizaje profundo, como también le añadirá el padding. Transformers nos provee con múltiples collators preconstruidos. Vamos a usar Data Collator with Padding, que crea lotes de datos desde nuestro dataset, pero que también hace el trabajo de padding, de relleno dinámico, para igualar el tamaño de todas las secuencias. Con esta clase le indicamos que añada los paths de relleno a la derecha, al final de cada declaración, que ya sabemos que son los que Attention Mask indicará como 0 si es necesario añadirlos. Ya tenemos nuestro dataset y nuestro data collator preparados. El siguiente paso es crear el modelo preentrenado real. Así que tenemos que instanciar un modelo Distilbert for Sequence Classification, usando la versión Distilbert base Uncased, y vamos a indicarle el número de etiquetas que tenemos para nuestra tarea de clasificación de secuencias.
Ya sabemos que son 7, pero también que usar lo que se denomina código duro nunca es una buena idea. Así que aquí vamos simplemente a usar el len de Unique Sequence Labels para asegurarnos de que no cometamos un error y hacer el código útil si en algún momento usamos un dataset con un número de etiquetas de secuencia diferentes. En esta línea accedemos al archivo config, que tiene todos los modelos, y dentro de este config cuenta con un atributo denominado id2label. Label sabemos que son las 7 etiquetas de las categorías de secuencia, y lo que hacemos es identificar cada uno de los nombres de las etiquetas con su número ID, lo que nos permite de modo sencillo mostrar número o nombre y garantizar que esa vinculación ID-etiquetas sea la correcta en todos los casos. Pues como ahora, si le indicamos que de nuestro modelo SequenceCLF Model, que es como le hemos llamado aquí, accedemos a su config y de él al id2label de índice 0, nos devuelve Play Music, la primera de nuestras categorías. Lo mismo podríamos hacer con las otras 6. Recapitulando, tenemos el tokenizador, el modelo, el dataset y el data collector. Para empezar el entrenamiento nos queda modificar la métrica, que son las funciones que se usan para evaluar la calidad de las predicciones de un modelo. El trainer de Hugging Face, el bloque clave del entrenamiento que analizaremos en un momento, utiliza de modo predeterminado como métrica la denominada loss o pérdida. Pero para una tarea como la clasificación de secuencias puede ser más sencilla de entender la métrica de exactitud o accuracy, que es la que vamos a usar, porque Hugging Face nos ofrece distintos tipos de métricas que podemos personalizar. Para hacerlo usamos el método loadMetric para cargar esta métrica concreta de nombre accuracy. La almacenamos en una variable de nombre metric que ahora podemos usar en la función que creamos llamada computeMetrics. Indicar también que aquí nos dice que este método loadMetric será eliminado en la próxima versión de datasets y que debe sustituirse por evaluate.load, pero de momento no sirve, así que lo dejamos así. Esta función computeMetrics toma las predicciones sin procesar, elige la categoría con mayor probabilidad y la compara con las etiquetas verdaderas para calcular la precisión. Este evalpred, que recibe la función como argumento, es una tupla que contiene dos elementos: las predicciones que ha llevado a cabo el modelo, los logits, y las etiquetas verdaderas, las labels. En esta línea usa la función npargmax, que toma los logits, las predicciones, y con axis igual a -1 lo que hace es seleccionar la categoría a la que la predicción otorga una mayor probabilidad. Esto se hace con los valores reales antes de normalizarlos con softmax. Determina cuál considera el modelo como la categoría más probable. Y en esta línea es donde calcula la precisión utilizando el método compute del objeto metric, que como aquí le indicamos, estamos utilizando accuracy. En los parámetros queda claro que se le pasa la predicción y la etiqueta. La precisión se calculará como la proporción de predicciones correctas. Con esto tenemos la función computeMetrics, que podemos llamar desde trainer, que ahora empezaremos a analizar. De este modo podremos en trainer ir evaluando la precisión de las predicciones de nuestro modelo. Ahora vamos con el trainer. Lo primero que necesitamos es un directorio en el que guardar las salidas del proceso de entrenamiento del modelo. Es una muy buena práctica al permitirnos mantener los resultados del entrenamiento ordenados y poder revisarlos después de haber completado el entrenamiento. Ese directorio vamos a crearlo de nuevo en Google Drive, donde ya tenemos el disco virtual con el que estamos conectados. Así que importamos la librería OS de Python, que nos proporciona funciones para interactuar con el sistema operativo, incluyendo la creación y manipulación de estructuras de archivos y directorios, que es lo que necesitamos aquí. Lo que hacemos con os.makeDirs es crear dos directorios en nuestro disco, snips CLF y dentro results. Con
exist OK igual a true, le indicamos que si el directorio ya existe no lance error, simplemente que ignore el comando. Ahora, como precaución, dependiendo del entorno que estés usando, puede que necesites instalar PyTorch y Accelerate, que permite llevar a cabo la aceleración de hardware. En teoría, si hemos elegido TPU en Colab, ya debería incluirlo, pero si tienes algún error, instala estas dos librerías. Y ahora sí, este es el meollo de nuestra aplicación. Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos lleva hasta aquí. Se trata de un bloque de código con el que debemos familiarizarnos, porque es muy similar en todos los modelos que usan arquitectura Transformer, que es lo mismo que decir todos los modelos que están liderando esta revolución de las máquinas inteligentes. Sea BERT, GPT, T5 o incluso los Vision Transformers para imágenes. Este bloque de código o muy similar se va a estar repitiendo una y otra vez, porque es donde definimos el loop del training, del entrenamiento de nuestro modelo. El bloque de entrenamiento está dividido en dos partes de las que hablábamos al principio en los imports, los training arguments y el trainer. En Training Arguments definimos los parámetros básicos. Empezamos definiendo el directorio de salida, que es el que configuramos antes y donde guardaremos los puntos de control del modelo a medida que se ajusta y toda la información que genere el entrenamiento. En segundo lugar, el número de epochs, que es el número de veces que queremos que el modelo se entrene a través de todos los datos. Es importante buscar un equilibrio que depende del tipo de entrenamiento que estemos llevando a cabo. En uno como este, de clasificación de secuencias, 2 ciclos de entrenamiento puede estar bien. Los dos parámetros siguientes indican el número de secuencias que queremos cargar por lote, que serán las secuencias con las que el modelo se entrene a la vez. En un proceso paralelizado se podría estar haciendo al mismo tiempo por distintas CPUs, cada una de ellas entrenándose con lotes de 32 secuencias, pero todas a la vez. Aquí está claro que lo que hará será ir entrenando al modelo con 32 secuencias una tras otra y que repetirá el proceso completo 2 veces, los epochs. Ten en cuenta que estas 32 secuencias se procesan simultáneamente en un solo paso de entrenamiento. Y esta es una de las razones por las que las GPUs y las TPUs, que son muy buenas para hacer muchas operaciones pequeñas al mismo tiempo, son tan útiles en el aprendizaje profundo. Un procesador normal tendría que ir procesando las secuencias una a una. Esta determinación del tamaño de lotes lo hacemos tanto para los datos de entrenamiento como para los de prueba. Y debemos tener en cuenta que la determinación de estos valores, ni muy altos ni muy bajos, son clave para la eficiencia del entrenamiento y que eso depende tanto del volumen de datos total como del tipo de entrenamiento que estemos llevando a cabo. De ahí que no existan valores correctos siempre, depende. El argumento load best model at end es un seguro para evitar un problema que se puede producir si los valores que definimos antes sobre epochs o número de secuencias no son correctos, lo que puede provocar lo que se conoce como sobreentrenamiento, que significa que de los checkpoints que va creando el modelo, los valores mejores no sean los del último entrenamiento, sino de uno anterior. De modo predeterminado, el modelo guarda un checkpoint por epoch, aunque eso se puede modificar para que lo haga después de un número determinado de pasos de entrenamiento. Al configurar el parámetro loadBestModelAtEnd a true, nos aseguramos que se usará siempre el checkpoint con la evaluación de pérdida más baja, aunque no sea la última. Un parámetro muy útil porque nos garantiza que siempre se cargará el mejor modelo, aunque no sea el del último epoch. Además de estos parámetros que podemos considerar como específicos de Transformers, Training Arguments puede tomar también otros parámetros más clásicos usados en aprendizaje profundo. La implosión de ChatGPT ha llevado el aprendizaje profundo a Main Street, pero no es nada nuevo. Hace años hice un curso sobre TensorFlow en el que se tratan la mayoría de estos parámetros clásicos, pero resumimos ahora lo fundamental. Estos parámetros aparecen en la mayoría de los modelos de aprendizaje profundo, pero determinar sus valores correctos puede ser clave para lograr los mejores resultados de nuestros entrenamientos.
como warm-up steps, clave en el proceso de optimización de la tasa de aprendizaje. En los modelos de aprendizaje profundo, en general, durante el entrenamiento, la tasa de aprendizaje controla cuánto se va ajustando el peso del modelo en respuesta a los errores que se calculan durante el entrenamiento. La clave es encontrar el valor correcto. Si es una tasa de aprendizaje muy alta, el modelo puede converger rápidamente, pero puede oscilar alrededor de la solución óptima sin llegar a encontrarla. Si la tasa de aprendizaje es muy baja, el modelo puede necesitar demasiado tiempo para converger o quedarse atascado en un mínimo local y no encontrar la solución óptima. Para mitigar estos problemas, una estrategia común es usar una tasa de aprendizaje que se reduce con el tiempo, lo que se conoce como tasa de aprendizaje decreciente. Pero al inicio del entrenamiento podemos permitir que el modelo aprenda rápidamente al tener una tasa de aprendizaje más alta, que recuerda que es con datos que en un principio son prácticamente aleatorios. Es aquí donde entran los pasos de calentamiento. Durante los primeros n pasos de calentamiento, la tasa de aprendizaje se incrementará gradualmente desde un valor muy pequeño hasta la tasa de aprendizaje máxima configurada para el entrenamiento. Esto permite que el modelo haga grandes ajustes al principio. De nuevo, recuerda que es porque esos pesos iniciales se establecen al azar y es probable que estén muy lejos de la solución óptima. En nuestro modelo configuramos los pasos de calentamiento para ser una quinta parte del tamaño del conjunto de entrenamiento. De nuevo, esto es algo que hay que determinar en los hiperparámetros. Esto significa que durante la primera quinta parte del entrenamiento, la tasa de aprendizaje se incrementará gradualmente. Después de eso, la tasa de aprendizaje comenzará a disminuir, permitiendo una convergencia más precisa hacia la solución óptima. Para lo que se utiliza también lo que se denomina weight decay o decaimiento de pesos, que es una técnica de regularización de los valores de los pesos de entrenamiento durante la retropropagación. En cada actualización, cuando tiene lugar esa retropropagación, nos permite ir ajustando los resultados del modelo. El resto son parámetros base cuya explicación puedes ver aquí en pantalla si quieres aclarar alguno concreto para el vídeo para que podamos seguir avanzando. Porque una vez que tenemos todos estos training arguments ya podemos definir nuestro trainer. Vamos con el trainer. Para empezar, toma un modelo, el Sequence CLF Model que definimos antes. Toma los argumentos de Training Args que acabamos de definir. Toma un dataset para el entrenamiento y otro para la evaluación, que son de nuevo los que definimos antes con el uso del método Train, Test, Split, cortando el dataset en Train y Test, que ahora pasamos aquí. Compute Metrics es opcional, pero lo usamos para utilizar Accuracy como una de las métricas, no solo la de loss predeterminada. Lo mismo con el collator, con padding, también opcional, no siempre necesario, como veremos en el entrenamiento con otros modelos. Ahora, antes de empezar el entrenamiento, vamos a ejecutar primero un Trainer Evaluate. Ya sabemos que lleva a cabo una evaluación con nuestro set de prueba, calculando tanto el loss como la métrica de exactitud. La evaluación de loss es 1.95, pero Eval Accuracy nos da una métrica mucho más clara, un resultado de 0.14, algo así como un acierto del 14%. Teniendo en cuenta que son 7 posibles resultados las categorías, es simplemente una adivinación al azar, alguna vez acierta de casualidad. Recuerda que esto se está haciendo sobre el modelo preentrenado BERT, que conoce el idioma y los contextos de las palabras en profundidad, pero que no tiene ni idea de estas categorías, porque no hemos aún llevado a cabo el ajuste fino sobre nuestra nueva capa Feed Forward situada sobre este modelo. La métrica nos indica también velocidades y demás. La evaluación llevó 2 minutos. Ahora sí, vamos con el entrenamiento. Aquí es donde va a tener lugar la magia. Es aquí ahora cuando bajo el capó se van a ir actualizando los pesos de la atención, modificándose los embeddings, query key y value, actualizados con los nuevos datos, incorporándose nuestra nueva capa Feed Forward. Vemos aquí en la primera parte la información sobre el tipo de entrenamiento, que es la que le indicamos en el trainer.
Y aquí se va llevando a cabo el entrenamiento, que puedes repetir por tu cuenta desde el Colab. En mi caso tardó cerca de 1 hora. Y al terminar nos devuelve esta tabla bien formateada con información sobre los resultados. Observa el cambio radical en las métricas. Esta es la del primer epoch. El eval loss, que era 1.9, pasa a 0.14 y en el segundo epoch a 0.08. Pero sobre todo, mucho más claro, la exactitud, que era del 14%, pasa tras el primer epoch a ser del 97% y se mantiene prácticamente igual tras el segundo. Pero logramos un nivel de exactitud en las previsiones que acierta a clasificar la secuencia en la categoría correcta el 98% de las veces. Impresionante. Observa ahora, si volvemos a llevar a cabo la evaluación, no olvides que esto es con secuencias que no se han utilizado para el entrenamiento, así que son secuencias que el modelo no conoce. Vemos como la exactitud se mantiene en ese excelente 98%. La máquina ha aprendido de verdad. Aquí usamos Pyline, que ya conocemos bien, para añadir una secuencia nueva con un texto escrito como una conversación. Please add Here We Go by Dispatch to my road trip playlist. Le pedimos que añada una canción de un artista a una playlist. Y vemos como predice que debe incluirlo dentro de la categoría Add to Playlist con un porcentaje de probabilidad del 99%. Aquí vemos en la práctica cómo aprenden las máquinas. Antes del entrenamiento no tenía ni idea de estas categorías. Ahora predice para cualquier secuencia en qué categoría añadirla, casi sin margen de error. Ahora podemos llamar al método SaveModel de Trainer, que salvará nuestro modelo al directorio que le hayamos especificado. Aquí podemos ver la carpeta con los distintos archivos que ha guardado del entrenamiento. En la descripción, junto con el Colab, estará también el enlace a esta carpeta. Importante, una vez guardado, podemos usarlo directamente con Pipeline desde nuestro directorio, que es un directorio en la nube, Google Drive en este caso, pero igual podríamos hacerlo con contenedores Docker, por ejemplo, y usarlo en cualquier aplicación funcional. Aquí podemos ver toda la información de nuestro modelo ya entrenado, guardado y preparado para usar en cualquier entorno. Para terminar con este vídeo y nuestro primer entrenamiento real, largo, pero para los que de verdad quieran profundizar en este mundo que está empezando de la IA generativa, creo que muy interesante. Dije antes que íbamos a mostrar dos estrategias para el ajuste fino. Una es entrenar todo el modelo, que es lo que hemos hecho, y otra que es congelar el modelo preentrenado base y solo hacer el ajuste fino sobre la capa de clasificación. Así que instanciamos un nuevo modelo DistillBERT for Sequence Classification usando DistillBERT base Uncased como antes. Pero vamos a llamarle de otro modo, Frozen Sequence, por ejemplo, para mantenerlo separado del anterior. El resto es igual, pero ahora aquí usamos un loop for para hacer que todos los codificadores del modelo BERT no se actualicen, lo que indicamos aquí con param.requiresGrad igual a false. RequiresGrad hace referencia a requiresGradiente y así impedimos que se modifique el gradiente, congelando todos sus parámetros que no son actualizados durante el entrenamiento. Solo se actualizará la capa añadida. El resto es exactamente lo mismo, mismos training args, mismos valores en trainer, excepto el modelo que indicamos el nuevo Frozen Sequence CLF Model. Empezamos ejecutando el Evaluate como antes y los resultados son muy similares al entrenamiento anterior. No hemos hecho aún ningún entrenamiento. Puede haber alguna diferencia porque el modelo se ha reiniciado desde cero, pero tienen que ser muy similares. Llevamos a cabo el entrenamiento, que es bastante más rápido, 20 minutos al no tener que entrenar en los 6 codificadores de DistillBERT. Pero observa también cómo el resultado de la exactitud ha caído considerablemente, de 0,97 a 0,42 en el primer epoch y 0,83 en el segundo. En cualquier caso, bastante más bajo que entrenando al modelo completo, como ahora podemos ver en la práctica sin duda. Seguimos en el próximo vídeo con un nuevo entrenamiento de clasificación de tokens o entidades nombradas. Será bastante más rápido
que este, porque buena parte ya la podremos reutilizar.